La ausencia simple y la ausencia con presunción de fallecimiento estaban reguladas por la Ley 14.394. El nuevo Código Civil y Comercial regula la ausencia simple en los artículos 79 a 84 y la ausencia con presunción de fallecimiento, la llamada ausencia con presunción de fallecimiento, en el artículo 85 a 92. El nuevo Código Civil y Comercial ha derogado la Ley 14.394, es decir, que toda la regulación ha quedado circunscripta a lo que se establece en el nuevo Código. El concepto de ausencia simple, de este instituto de la ausencia simple, tiene que ver con la desaparición de una persona del lugar de su domicilio real sin que se tengan noticias de ella y sin que esta persona haya dejado apoderado que se ocupe de administrar sus bienes. En este caso se procede a la declaración de la ausencia simple, por la cual a la persona ausente se le va a nombrar un curador, pero no al ausente, sino curador a los bienes, a los fines de asegurar la conservación del patrimonio de la persona. La función del curador terminará si el ausente se presenta o si el ausente fallece o si se declara el fallecimiento presunto. La simple ausencia está regulada en el artículo 79, cuyo título es Ausencia Simple, y prescribe que si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes siempre y cuando el cuidado de estos lo exigiere. La misma regla debe aplicarse, es decir, nombrar un curador, si existiese apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. Los requisitos para la declaración de ausencia simple se configuran cuando una persona ha desaparecido de su domicilio real sin tenerse noticias de ella. Nótese que la ley no fija el término de desaparición para pedir la declaración de ausencia simple, como sí lo hace en otro supuesto que ya estudiaremos. El segundo requisito es tener bienes que requieran ser administrados o protegidos. Y el tercer requisito es que la persona que está ausente no haya dejado un apoderado o, habiendo dejado un apoderado, este no tenga poderes suficientes para administrar o para proteger los bienes, por ejemplo, que tenga poderes para representarlos en juicios, o aun cuando haya apoderado y tenga poderes suficientes, él mismo no desempeñe convenientemente el mandato. Ahora bien, ¿quiénes están legitimados para pedir la declaración de ausencia y el consiguiente nombramiento de un curador? Esta pregunta se responde con lo que tiene que ver al fin del proceso, al fin del procedimiento de la simple ausencia. La respuesta está en el artículo 80, que nos dice que el Ministerio Público puede pedir y solicitar la declaración de ausencia y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente. Por ejemplo, los herederos o los socios del ausente o sus acreedores. Esto tiene que ver con la finalidad del proceso. El proceso de simple ausencia tiene por fin inmediato no proteger al ausente, sino proteger su patrimonio, proteger los bienes que pueda llegar a tener sin alguna persona, como un apoderado, que pueda ocuparse de ellos. En ese caso, se inicia un juicio para declarar ausente a la persona y poder proteger los bienes ante el juez competente, que será el juez del domicilio o del último domicilio del ausente. Si el ausente no tuvo domicilio en el país o tuvo un domicilio que no ha sido conocido, va a ser competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado sea necesario. Y si existiesen bienes en distintas jurisdicciones, el juez que haya prevenido, es decir, el juez que haya intervenido primero. Todo este procedimiento comienza con el pedido de declaración de ausencia simple ante el juez competente, y quien
tiene que citar al presunto ausente por edictos durante 5 días en el boletín oficial. Una vez que se vence el plazo de los 5 días y el ausente no comparece ni aparece en noticias del mismo, para garantizar la defensa del juicio de esta persona, se da intervención al defensor oficial o en su defecto se le va a nombrar un defensor al ausente. En este proceso el Ministerio Público va a ser parte necesaria en el juicio, resguardando la regularidad del procedimiento. Si antes de la declaración de ausencia se promovieran acciones en contra del ausente, debe representarlo el defensor de ausentes y en caso de urgencia, antes que termine el proceso regular, el juez puede designar un administrador provisional de los bienes o adoptar cualquiera de las medidas que las circunstancias aconsejen para conservar los bienes. Es decir, el juez podría ordenar la venta de la cosecha si es que eso fuese lo adecuado, por ejemplo, para una correcta administración de la empresa agrícola del ausente. Una vez que el defensor del ausente toma intervención en el juicio y es oído por parte del juez, si es que concurren los extremos legales que establece el código, se va a declarar la ausencia y se va a nombrar un curador a los bienes. Para la designación del curador se debe estar a lo previsto para el discernimiento de la curatela, es decir, la persona, la guía que establece el código para la designación de la persona que se va a encargar del cuidado de la persona, en este caso de los bienes, que está regulado en el artículo 138 a 140 del Código Civil y Comercial. El curador solo va a poder realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Por ejemplo, va a tener que pagar las deudas, va a tener que pagar los impuestos, va a tener que realizar todo acto jurídico tendiente a mantener y a conservar los bienes, como podrían ser cualquier acto reparatorio o de las maquinarias en una empresa productora, en un establecimiento agrícola, comprar fertilizantes para poder realizar o optimizar la cosecha, sembrar, cosechar, son todos actos propios de la administración y del giro ordinario del negocio. Todo lo que exceda la administración ordinaria, por ejemplo, venderlo al campo, debe ser autorizado por el juez y la autorización debe ser otorgada solo en caso de necesidad evidente e impostergable. Los frutos de los bienes administrados, es decir, por ejemplo, la cosecha en el ejemplo que estamos dando, deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, del cónyuge o del conviviente y ascendiente si tuviera la persona ausente. La curatela a los bienes que protege, la curatela que protege los bienes del ausente, va a finalizar, va a terminar si el ausente se presenta, ya sea en forma personal o a través de un apoderado, o si hay noticias y certezas de su fallecimiento, o si con posterioridad se iniciara y se culminara el proceso judicial de declaración de fallecimiento presunto.